Suricatos, estamos aquí en el podcast número 2 de toda esta serie relacionada con el libro que escribí para ti, Aprendiendo a Fracasar. En este capítulo 2 del libro, en el que hablamos de un despido en un recorte masivo, en este podcast yo te quiero dar mi interpretación en formato audio para que mientras caminas, mientras trotas, mientras cocinas, mientras estás en ese trancón, te quiero dejar un par de reflexiones para que no vuelvas a vivir ese tipo de situación. A ver, cuando a uno lo despiden en un recorte, uno suele vivir toda una catarata de emociones, todo un camino de felicidad, emoción, esperanza, desesperanza, frustración, miedo y el final que todos y cada uno conocemos, pero de alguna manera es como una sentencia de muerte aceptada que esperamos hasta que explote. Por eso es muy importante que veas el contenido de este capítulo 2 en TikTok desde la parte emocional y reflexiva, en YouTube desde la parte de entretenimiento e interpretación y de enseñanza, y en LinkedIn todo enfocado hacia la empleabilidad. Pero aquí en este podcast lo vamos a mirar de manera integral, con tiempo. ¿Qué es lo que pasa cuando caes en un recorte de personal? Comencemos de atrás para adelante. El personaje en el libro, en el capítulo 2, Leonardo, se siente frustrado de no haber sido correspondido por la empresa, haberle dedicado tantos años a la compañía y finalmente quedó cesante, se llevó una jugosa liquidación, un montón de dinero que lastimosamente no pudo ser aprovechado porque sobreviviendo y buscando otro trabajo, se lo consumió todo. Y termina tomando peores decisiones, emprendiendo y haciendo cosas para las que no estaba preparado ni tenía unas finanzas acorde para acometer el proceso de un emprendimiento. Ese es el horrible final de Leonardo en ese capítulo 2. La desesperanza, la frustración y las ganas de no volver a trabajar más nunca, cuando esto no es verdad. Estás decepcionado de esa empresa en la que le diste todo y terminaste sin nada. Pero eso no quiere decir que no sirvas o no debas seguir trabajando. Es solo una lección de la vida. Así que, ¿qué sucede en este capítulo? Comenzamos con un Leonardo contentísimo de haber entrado a una gran compañía, con una gran jefe, un nuevo personaje que entra en esta saga del libro. Emocionante crear personajes. Allí está María Angélica. María Angélica a Leonardo le tiene un plan de largo plazo, unos indicadores y cosas que él debe cumplir para seguir creciendo en la compañía. Cuando Leonardo entra a la empresa, siente que ya de entrada está mal pago y en un nivel profesional que no es el ideal de él en ese momento, pero al tener un plan de carrera, una jefe de la que se siente respaldado, pues Leonardo sencillamente pone toda su energía, toda su dedicación en el trabajo. Ese trabajo le consume todo su día, por lo que no puede estudiar inglés ni hacer una maestría. Pero él siente que a punta de resultados, pues va a lograr ese ascenso. Pasados los años y el tiempo, Leonardo no lo consigue. Y no solamente no lo consigue, sino que empieza a debilitarse su relación con María Angélica, dado que ella se siente culpable con él de no haberle dado ese crecimiento profesional y de saber que lo está estancando. Y Leonardo siente frustración de haber sido engañado por María Angélica.
En medio de todos estos años, Leonardo tiene procesos, pero siempre había una excusa. Es que es en otra ciudad, es que ahí el salario no me conviene, es que aquí es en otra área y no salía de la empresa. Una oportunidad tras otra iban pasando. Llegó un momento en que había un proceso interno en la compañía y María Angélica propuso la participación de Leonardo, como que es momento de perdonarla y es momento de perdonar todo porque definitivamente Dios está conmigo y me da la oportunidad. Y entonces toda esa frustración se transforma en esperanza, pero en una esperanza ansiosa, en aquí o nunca. Pero esos procesos internos cuentan con participación de otras personas. Y uno olvida eso en ese momento. Cuando a ti tu jefa te invita a participar, tú ya te sientes que eso va a ser para ti porque llevas muchísimos años buscando ese cargo, olvidando que compites con gente que probablemente le ha ido mejor que a ti porque tú vienes estancado en la empresa. Y fue lo que le pasa a Leonardo, pues, en el libro. Si estoy haciendo aquí spoilers, te recomiendo primero leer el libro y después venir a este podcast, porque aquí ya lo estamos analizando. No vale la pena escucharlo y después leer el libro. Primero lee el libro y después vuelves aquí al podcast. Interesante aquí que Leonardo pierde esa oportunidad porque la empresa nunca se decidió por mil y un variables. Y lo que terminan haciendo con él es reubicándolo en otra área, en otro tipo de especialidad que no es lo que él hace, proyectos. Pero lo ve positivo desde el sentido de oxigenarse, estaba intoxicado, estaba aburrido y además que le hicieron un ajuste salarial de un porcentaje que él consideraba interesante. ¿Cuántas veces no nos sucede esto, amigos? En la misma empresa acaban con nuestra carrera cambiándonos a algo que no nos conviene, pero uno lo ve bien por continuidad, porque era la única opción y porque el salario era mejor. Y claro, tú en el fondo de tu corazoncito, como el mismo Leonardo, sabía, tenía conciencia de que estos pasos estaban llevándolo hacia un abismo que él mismo sospechaba. En medio de este camino, en medio de este tránsito, Leonardo tiene una nueva jefa, otro personaje llamado Yolanda. Pero Yolanda es muy diferente a María Angélica, es una persona exigente. Y lo interesante aquí es que Leonardo, al entrar a trabajar en calidad y no en proyectos, que era su especialidad, pues le costó mucho trabajo dar resultados. Y con Yolanda las cosas no fueron buenas. La situación se torna complicada. Leonardo cada día trabaja más y se recarga de trabajo y sus estudios y sus otros proyectos y su vida personal con Lorena está cada vez peor. No olvidemos en el podcast número 1 que el amor de la vida de Leonardo es Ana. Pero Ana se casó con otra persona y tiene hijos con esa persona. Y Leonardo, amando a Ana, está con Lorena y también tiene un hijo, Jonathan. No hay nada más difícil que estar mal laboralmente y mal personalmente en el amor. Este cóctel Molotov va a terminar explotándole en las manos a Leonardo. Pero él sigue teniendo fe que primero es lo laboral. Y aquí viene otra reflexión importante para ti. ¿Cuántas veces has pensado que hay una vida laboral y una amorosa diferentes? Que tú puedes triunfar aquí, pero acá pues ya veremos. Y nos equivocamos. Porque Leonardo, Luisa, Carlos, Yolanda, José, Lini, Jainet, Arturo, Juan,
somos solo una persona. No tenemos éxito profesional, pero horrible vida personal. O éxito personal y una horrible vida laboral. Somos una sola cosa. Y esto termina por pasarle a Leonardo. Sigue perdiendo oportunidades y con un muy mal clima laboral con Yolanda. La empresa entra en malos resultados. Cuando tú estás estancado en tu empresa, la empresa también está estancada. Y hay algo que debemos entender, que es que las personas jurídicas, las empresas, son el estado de ánimo de la gente que la compone. Las empresas son seres vivos, no son inertes, no son papeles, caja, deudas, bonos y productos, inventario. Las empresas son organismos vivos, con un clima laboral, con una energía, con una inercia positiva, negativa, que va cambiando en el tiempo. Y no importa que seas la más grande o más pequeña, todas tienen momentos emocionales fuertes, agitados, tranquilos o catastróficos. La empresa para la que Leonardo trabajaba empezó a ir mal. Y en medio de esa crisis financiera, ¿que cuántas veces te ha pasado a ti? ¿En cuántas empresas en crisis has estado? Ponte a pensar si la crisis era solo de la empresa o también tuya. Y te vas a dar cuenta que es una coincidencia demasiado repetitiva. Tú estás mal y la empresa está mal. Tú estás bien y la empresa está bien. No hay excepciones, no hay diferencias. Pero uno es tonto y no entiende esto que te estoy explicando aquí en este podcast. ¿Cómo pretendes explicar que una empresa esté feliz, radiante y dando resultados mientras tu vida es una mierda? Eso no sucede. Eso no sucede. El caballo está triste como su jinete, o el caballo está alegre como su jinete. El dragón está ansioso como su jinete, o el dragón está triste y devastado como su jinete. Es así. No hay desconexión. Leonardo, pero es que la empresa no la conformo solo yo. De acuerdo. La empresa es la suma de todos, pero la suma de todos es exactamente igual a la empresa. Es imposible que una empresa se esté resquebrajando y su personal esté motivado, feliz, con propósito. Eso no se puede. Eso no se puede y hay una explicación muy sencilla. Las personas motivadas y felices dan buenos resultados y superan cualquier dificultad. Las personas emocionalmente mal no pueden con los retos profesionales. Tú no puedes liderar un equipo de trabajo para empoderarse y dar buenos resultados si tu vida personal es una mierda. Por eso cada vez que estés en un mal momento profesional, tienes que atender tu vida personal, porque si eso mejora, va a mejorar tu performance dentro de la empresa. No están despegados, están conectados. Y el fracaso, amigos, permea a todo tipo de eje, que lo decimos en el libro: el eje salud, el eje profesional, el eje de estudios, el eje amoroso, el eje sexual. Todo está interconectado. Nada es una pieza suelta que puedo tener mal y en esto estoy bien. O tú estás mal o tú estás bien. Y eso va cambiando en el tiempo. Estoy de acuerdo con esto de que uno no siempre está bien, ni siempre está mal. Pero cuando uno está mal, tiene que resolver eso para poder tener un buen desempeño profesional. La historia se vuelve todavía peor, porque en la empresa la compra una compañía danesa.
Y el pobre Leonardo tiene un nuevo jefe, un personaje llamado Matthew. Pues Matthew no habla español y Leonardo nunca pudo hablar inglés. No lo estudió porque no tenía tiempo, porque en su propia empresa siempre ha estado lleno de trabajo. ¿Qué pasó aquí? Que al final a Leonardo lo terminan relegando a funciones cada vez más operativas y simples. Y aquí Leonardo comete el error de pensar que lo había dado todo por la empresa y que también trató por todos los medios de salir de ahí. Pasó de enviar 50 hojas de vida al día a 70. Iba a entrevistas y no quedaba. Y él sentía una tranquilidad interna de haberlo dado todo, tanto por la empresa como por él mismo para salir de ahí. Y aquí es donde me quiero detener al final de este podcast. Tienes que entender que eso no es darlo todo. Darlo todo por la empresa no es hacer y apagar incendios. Darlo todo por ti por encontrar un nuevo empleo no es mandar cada vez más hojas de vida con el VIP o con el Premium o con todas estas pendejadas. Darlo todo por la empresa es darlo todo por ti, mejorarte a ti, mejorar tu liderazgo, invertir en ti, estudiar, resolver tus problemas personales. Eso es darlo todo por la empresa. Porque si tú te mejoras a ti, mejora tu desempeño en la empresa. Y fue el error de Leonardo, que nunca invirtió en él, nunca fue feliz, tenía un desastre con Lorena. Y para rematar, no lo dio todo a nivel de empleabilidad. Solo se limitó a comprarle un servicio de elaboración de hoja de vida a un supuesto gurú, como si eso hubiese sido todo. A nivel de empleabilidad, queridos amigos, hay que, 1, resolver lo personal. Sin eso no hay nada. Y 2, uno tiene que asesorarse para entender qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal para emplearse en retos laborales mayores. No en lo que sea, no en lo que venga. ¿Qué es lo que le salía a Leonardo? Cosas random que nunca le gustaban o él no terminaba quedando. Y el trágico final fue que se llevó una gran liquidación y se terminó gastando, sobreviviendo y buscando otro empleo. Y cuando ya no quedaba más plata, se le ocurrió emprender. O sea, buscar una actividad que él pueda controlar en la cual necesite invertir dinero, que ya no lo tiene. Y no solo no tenía dinero, no tenía autoestima, no tenía fe, no tenía ganas de nada. De hecho, se había divorciado y tuvo otras relaciones menos provechosas en ese camino. Amigos, ahí les dejo esta reflexión. Cuando tú digas que saliste de un empleo porque hubo un recorte masivo, te estás saboteando a ti mismo. Tú no saliste por ese recorte masivo. Tú saliste porque dejaste pasar muchas oportunidades antes de ese recorte masivo. El recorte masivo solo es un espejo de cómo estabas emocionalmente y profesionalmente en ese momento. Tú llevaste a la empresa a que haya un recorte masivo y la empresa tuvo que prescindir de gente que le estaba quemando, que le estaba estancando y allí quedaste tú. Créeme, en ninguna empresa en un recorte masivo van a sacar al que valoran. Van a sacar al que creen que es el mejor. Van a sacar al que se siente bien. Las empresas no son tontas. Las empresas, al tener que despedir a mucha gente, van a despedir al que peor está, al que menos aporta. Por eso te recuerdo esto una y otra vez. No saliste por el recorte masivo. En el recorte masivo te hicieron el favor de dejarte cesante. Te hicieron el favor de enseñarte que todo lo que hiciste hasta ese momento en que te despidieron fue tu culpa, no de la empresa. Suricatos, como siempre, gracias por haber escuchado este podcast y
¿Qué tal ese capítulo 2 del libro, Aprendiendo a fracasar? ¿Qué tal ese capítulo 2, Me despidieron por un recorte? Déjame tus comentarios, conversemos y hablemos sobre cómo fue ese recorte en el que tú saliste y si esta reflexión te ayudó a ser un mejor profesional. Un beso para ti.